Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, buenas noches. Es una bendición poder compartir la palabra el día de hoy domingo con ustedes. Y quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 18 al 28. Y dice así su palabra: Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser librada de la esclavitud y de la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya está viéndose no es esperanza. Pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar a veces o cómo es debido orar, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden ser explicados con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Vamos al versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Muy bien, vamos a centrarnos en el versículo 28 de Romanos 8, capítulo 28. Vamos a centrarnos ahí. Y dice este versículo que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Realmente tenemos que aprender a confiar en el Señor, aunque no veamos las cosas. Tenemos que estar firmes y aprender a confiar en el Señor, aun cuando veamos que las cosas no nos parecen, ¿verdad?, que están de acuerdo a como nosotros queremos, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor, aprender a confiar en su promesa, aprender a confiar en su palabra. Esto me lleva a cuando yo estaba adolescente. Tenía unas amigas, las cuales amaba mucho, me encantaba andar con ellas, me encantaba jugar con ellas. Crecimos desde pequeñas, crecimos juntas. Cuando estuvimos en la etapa de la adolescencia, ya iban cambiando, ¿verdad? Pero yo, por mi cariño desde pequeña, yo las amaba siempre, y ellas pues iban agarrando otro rumbo tal vez que no era el correcto. Yo no lo podía ver en ese momento, pero mi padre sí. Entonces, poco a poco mis papás me fueron como, digamos, cortando la amistad con ellas. Realmente para mí era doloroso porque yo no lo entendía. Yo le decía a mis papás, me enojaba con ellos y les decía, pero papi o mami, ustedes están juzgando mal, ustedes no ven que ellas son mis amigas, yo no creo que ellas estén haciendo eso. Pero mis padres, que ya habían vivido ese momento de la adolescencia, de la juventud, ¿verdad?, ya eran adultos, ellos sí podían ver con otros ojos, con otra perspectiva, lo que yo no estaba viendo, ellos sí lo podían ver. Y por amor a mí, ellos tenían que sacrificar esas amistades que sabían que en un futuro no me iban a llevar a hacer nada bueno. Pasó el tiempo, me prohibieron esas amistades, yo me enojé con mis papás, muchas veces les reclamé y les dije que seguramente ellos no querían que yo fuera feliz, que porque no me dejaban disfrutar a como ellas disfrutaban, que ellas no hacían nada malo. Hermanos, al tiempo realmente tuve que agradecerle a mis padres,
Tuve que agradecerle a mis padres porque ellos podían ver algo que yo no veía venir. Tuve que agradecerle a mis padres por ser estrictos en la etapa de mi adolescencia. Tuve que agradecerle a mis padres por prohibirme esas amistades que no me iban a llevar a un final a nada bueno. Tuve que agradecerle a mis padres, como dicen, ¿verdad?, por poner mano dura, aun cuando yo no quería, por ser estrictos y decir: Aramis, no, usted no va a ir más con ellas, usted ya no puede ser amiga de ellas. Tuve que agradecerles y pedirles perdón. Al tiempo después lo comprendí. ¿Y qué les quiero decir con este ejemplo? Este ejemplo lo podemos adaptar a la vida espiritual. La palabra del Señor dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y tal vez a veces pasamos por momentos que no comprendemos, a veces pasamos por circunstancias que no queremos y no comprendemos, no sabemos exactamente dónde está la luz de salida, pero nuestro Padre Celestial, que nos ama y sabe todas las cosas que son buenas para nosotros, Él sí sabe a dónde nos conduce. Él sí sabe que si estamos firmes y confiamos en Él y lo amamos a Él, Él sabe cuál va a ser nuestro destino, nuestro final. Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor para nosotros, y su palabra dice que a los que amamos a Dios, hermano, hermana, joven, si usted ama a Dios, tenga por seguro, es una promesa, todo va a estar bien. A los que amamos al Señor, todas las cosas, por más negativas que se vean, vamos a tener un buen resultado de lo que estamos pasando. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, aun cuando no veamos la respuesta, aun cuando no comprendamos por dónde estamos pasando. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y esto me acuerda una historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Qué golpe más duro el de recibir de su propia familia, ¿verdad?, que lo vendan. Pero recordemos que José fue vendido y fue a parar a Egipto. Y ahí Dios lo fue levantando, fue surgiendo poco a poco, poco a poco. ¿Sabe, hermanos? Y yo no creo que Josué se haya puesto a reclamarle al Señor, a decirle que por qué estoy pasando esto, que para qué, con arrogancia, ¿verdad? Y queriendo pues echarle todas las culpas al Señor de lo que él estaba pasando. Yo creo que José tuvo una buena actitud hasta el final. ¿Y por qué sucedió todo esto? Si vemos la historia, vemos que era necesario que, aunque José fue vendido y pasó por momentos difíciles y estuvo en el calabozo y fue juzgado inocentemente, vemos que a un final Dios sacó algo bueno de esta partida. Vemos que a un final José fue el que le dio alimento a su pueblo. José fue el que pudo resolver y darle una bendición a un final cuando había escasez en toda la tierra. A sus hermanos, a un final, fue de bendición porque hubo alimento para este pueblo. Entonces, realmente, por lo que estamos pasando, si usted está pasando por un momento de dificultad y usted dice: no veo la luz, ¿por qué me pasa esto a mí? Soy hijo de Dios, ¿por qué esto sucede? Hermanos, hermana, si usted ama al Señor, todas las cosas van a resultar bien. Su palabra dice que no hemos visto justo desamparado. Él no nos va a desamparar. Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Él está para ayudarnos. Él está para rescatarnos. Él está para sostenernos. Aun cuando no le escuchamos, aun cuando no vemos, cuando vemos que nada se mueve, Él está allí. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener una fe firme, que nada de lo que esté sucediendo en este mundo pueda mover esa fe. Que sea una fe firme en el Señor. Hay momentos donde confiar en Dios se vuelve todo un reto. Y sí es cierto, a veces confiar en el Señor se vuelve todo un reto, porque es ver las cosas que no son como si fueran. Es con los ojos naturales ver a dónde estoy, pero confiar con los ojos espirituales a dónde voy a estar. Se vuelve todo un reto porque es contradictorio a veces. Las cosas naturales que se ven, pero confiamos con el alma, confiamos con el espíritu. Tenemos una fe inquebrantable. Nuestra fe no puede ser quebrantada si está puesta en la roca, que es Cristo Jesús. Tenemos que mantener nuestra fidelidad para con Dios. Es como un matrimonio, hermanos.
Cuando uno se casa, le hacen una serie de preguntas o hacen que uno repita una serie de compromisos, y el compromiso lo que dice: la amarás o lo amarás en la felicidad, en la angustia, en la enfermedad, en la escasez. Hermanos, y realmente así es con Dios. Nuestro amor no puede menguar simplemente porque no estamos viendo las cosas que queremos ver en este momento. Nuestro amor por Dios no puede menguar, no puede fluctuar simplemente porque todavía no he recibido la respuesta que estoy esperando. Es como un matrimonio. Yo tengo que amar al Señor, aunque ahorita no esté viendo realmente lo que yo quiera. Mi fidelidad hacia Dios tiene que estar presente, aunque esté feliz en la abundancia. Aún así, aunque esté en la enfermedad o esté en la escasez o esté viviendo un momento que no es bello, que no es lindo para uno como ser humano, tenemos que tenerle fidelidad al Señor, amarlo en todo tiempo. Sabemos que la mañana va a llegar, que después de la tormenta vendrá la calma. Sabemos que después de la noche oscura vendrá la mañana resplandeciente, y esa mañana resplandeciente es el rostro del Señor. Esa mañana resplandeciente es la respuesta del Señor. Esa mañana resplandeciente es el Señor que está con nosotros en todo momento, y que a un final de todas las cosas, a los que amamos al Señor, todo va a resultar para bien de su pueblo, para bien de los que le aman. Con Dios sabemos que todo tiene un propósito. Realmente con Dios todo tiene un propósito. Dios nos ama tanto. Saben, hermanos, y esto que está pasando en el mundo, que es como un boom, nadie se lo esperaba, ¿verdad? Realmente todo tiene un propósito. Comprendo ahora que Dios ama a su iglesia. Y por medio de todo esto, esta enfermedad que se desató, este boom que está sucediendo, saben, hermanos, es para bien. Porque muchos de los que estaban fríos se volvieron a activar. Muchos de los que estaban lejos se volvieron a acercar. Muchos que habían perdido la relación con el Señor por medio de todo esto que está pasando, volvieron a acercarse al Señor. Muchos de los que estaban fríos o de los que estaban tibios volvieron a calentarse. Entonces todo lo que está sucediendo a un final es porque el Señor nos ama. Es porque está sucediendo en medio de todo, hermanos. ¿Saben qué? Está sucediendo un avivamiento. Su iglesia se está levantando, su iglesia se está vivificando, su iglesia está aprendiendo y está confiando en el Señor. No importa si el mundo esté boca arriba, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Nosotros tenemos un Dios que nunca falla. Nosotros tenemos un Dios que permanece para siempre. Es el creador de todo lo que existe, y no importa si el mundo o las montañas se mueven, no importa lo que suceda en este mundo. Nuestra fe es inquebrantable. El Señor está con nosotros. El Señor está para sostenernos. El Señor está para sujetarnos. Él nunca nos va a abandonar. Dice su palabra que nada nos puede separar del amor del Señor. Y me recuerda aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, y ellos decían: no importa si el Señor no nos salva de ese horno de fuego, igual le seguiremos amando, igual le seguiremos adorando, igual le seremos fieles. Hermanos, y los echaron al horno de fuego, pero el Señor en medio de ese horno de fuego mandó su ángel y los salvó. Tenemos que tener un corazón decisivo. ¿A quién has escogido servirle? ¿A quién has escogido creerle? A nuestro Dios hemos decidido creerle, y Él, de todo lo que estemos viviendo, sacará un buen resultado para nosotros, porque nos ama. Muchos están preguntando cuál será su futuro en este momento, porque ven que el mundo está en caos. Muchos están preguntando: ¿qué será de mí? Yo soñaba con estudiar a medio año, yo soñaba con estudiar el otro año, yo soñaba con trabajar, yo soñaba con ganar el salario completo. ¿Qué será de mí? Muchos se están preguntando. Tal vez usted es uno de los que se están preguntando: ¿y qué pasará con mi trabajo? Y si no tenía trabajo, tal vez está preguntando: ¿y qué pasará? No tengo trabajo. Y tal vez perdí una cita importante y se está preguntando: ¿qué pasará con esa cita que perdí? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi esposo? ¿Qué será de mi futuro? Pero le tengo buenas noticias, que a los que amamos a Dios tenemos un buen futuro.
todas las cosas nos ayudan para bien. Si estamos en Cristo, tenemos un futuro garantizado. No importa si el mundo se pone boca arriba, si el mundo se pone de cabeza. Tenemos un futuro, tenemos un buen futuro, tenemos una promesa inquebrantable por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios poderoso. Tienes un buen futuro, no importa por lo que estés pasando ahorita, porque tienes a Jesús en el corazón. Y su palabra dice que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Nos puede faltar cualquier cosa, pero nunca nos puede faltar Jesús en nuestro corazón. Porque si lo tenemos a Él, somos los más ricos del mundo. Si lo tenemos a Él, no nos va a faltar absolutamente nada. Así que no se preocupe por su futuro. Su futuro está en Cristo Jesús. Su futuro está asegurado. Nuestra ciudadanía, aunque estamos aquí en la tierra, nuestra ciudadanía no pertenece a la tierra, pertenece a los cielos. Y por eso dice su palabra que hagamos tesoros en los cielos. No procuremos tanto hacer tesoros en la tierra, así que no se preocupe. No se preocupe si usted dice, pero ya no voy a poder ser un profesional, ¿qué va a pasar de mí? La tierra se va a acabar y esto de la pandemia y esto del virus. No se preocupe, confíe en el Señor. Usted está en las mejores manos que pueda estar, y aun si estás pasando por un momento de enfermedad, estás en las mejores manos, porque tienes al médico de los médicos. Estamos en las mejores manos. Tenemos un buen futuro asegurado. Dios es el Dios de todas las temporadas, y por eso debemos de llevar fruto. ¿Sabe, hermano? Tal vez hay varias temporadas, está el otoño, está el invierno, está la primavera, y no sé en qué temporada se sienta usted en este momento. No sé si se siente en primavera, no sé si se siente en otoño, no sé si se siente en invierno. Pero quiero recordarle, quiero decirle que Dios es un Dios de todas las temporadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está con nosotros en todo tiempo. Él es un Dios fiel, Él siempre permanece, está con su iglesia, está con sus hijos. Es un Dios de todas las temporadas, Él no va a faltar. Nos puede fallar cualquier ser humano, pero créame que Dios nunca va a faltar, porque Él está en todas las etapas de nuestra vida, Él está en todos los días. Él está en cada momento, en cada minuto, en cada milésima, en cada segundo. Él está en todo tiempo. Él está con nosotros. Él no va a fallar. Él sabe cómo te estás sintiendo. Él sabe lo que está pasando por tu cabeza. Él conoce tus aflicciones. Él conoce tus preocupaciones. Él lo sabe todo. Él sabe en qué temporada estás viviendo en este momento. Pero Él está contigo. Él quiere recordarte que Él está contigo, que aunque las aguas traten de ahogarte, no te vas a ahogar porque Él está contigo, que aunque el fuego trate de quemarte, no te vas a quemar porque Él está contigo. Dios está en todo tiempo y en todas las temporadas. Por eso nosotros tenemos que llevar fruto, sin importar qué temporada estamos viviendo. Tenemos que llevar fruto. Dice su palabra, y la comprendo, porque dice que el que está triste cante alabanzas. Entonces, si estamos pasando por algún tipo de dificultad, de prueba, de circunstancia, de situación, cante alabanzas. Que de nosotros salga fruto en medio de la prueba, que de nosotros salga fruto, no importa cómo esté el mundo. Tenemos que dar frutos, frutos de alabanza, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos los frutos del Espíritu Santo. El Señor nos hace florecer aún en medio del desierto. El Señor hace florecer a su iglesia aún en medio de esta temporada que se está viviendo en este mundo. Dios nos hace florecer, demos frutos. Demos frutos, pero solamente conectados a Cristo Jesús podemos dar esos frutos, porque si no nos conectamos, entonces las preocupaciones de este mundo nos van a ahogar. Estemos conectados con el Espíritu Santo y vamos a dar frutos. No importa si estamos padeciendo un momento de enfermedad, si tus hijos tal vez están en algún momento difícil de enfermedad.
Si tu esposo o cualquier persona de tu familia está padeciendo o está pasando por un momento, una circunstancia difícil, no importa, demos frutos, alabemos al Señor, porque Él se goza en medio de nuestras debilidades. Y me acuerdo aquel pasaje donde Pablo y Silas estaban en la cárcel, hermanos, estaban encarcelados, estaban allí, hermanos, no era fácil para ellos, pero en medio de ese momento dieron frutos de alabanza, dieron frutos de amor, dieron frutos de gozo. En medio de su prueba, en medio de su aflicción, le cantaban alabanzas al Señor. Y podemos comprender allí lo que dice el versículo 28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando Pablo y Silas empezaron a adorar al Señor, las cadenas se rompieron, no solamente las cadenas de ellos, sino de los demás presos. Y es ahí donde podemos ver que cuando amamos al Señor, sea cual sea lo que estemos trayectando, sea lo que sea por lo que estamos pasando, a un final vamos a salir victoriosos. Era necesario que esos hombres estuvieran en la cárcel, porque tenían que salvarse varias almas, porque la palabra tenía que llegar a los demás presos y aún al mismo carcelero. El carcelero tenía que ser salvo. Por eso Pablo y Silas inocentemente fueron a dar a ese calabozo. Y ellos tal vez podían reclamarle al Señor, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos tienes presos? Somos inocentes. Era necesario que ellos pasaran por esa dificultad, que pasaran por esa prueba. El Señor siempre se glorifica. El Señor a sus hijos que le aman siempre se glorifica en todo lo que ellos pasen. Dios es fiel, Dios nunca falla, Dios nunca va a fallar. Él es fiel, desde el principio lo ha sido y lo será hasta el final. En Dios no hay escasez espiritual. Nos podrá faltar cualquier cosa, pero jamás habrá escasez espiritual. Recordemos que nosotros somos seres espirituales. Y no puede haber escasez espiritual, porque en Dios siempre hay abundancia. Dios siempre hace correr los ríos de agua viva desde nuestro interior. No puede haber escasez espiritual. Dios siempre está supliéndonos espiritualmente cuando nosotros le buscamos. Así que, hermano, hermana, si te has sentido tal vez en estos días abatido, tal vez te has sentido preocupado, tal vez se han sentido temerosos, ¿qué pasará, verdad? Con todo esto que está sucediendo. Tal vez se ha sentido un poco lejos del Señor, tal vez se ha sentido triste. Sea cual sea, por el momento en que usted esté pasando, quiero decirle que el Señor siempre está con los brazos abiertos para levantarte, para traerte hacia Él, para levantarte espiritualmente, para recordarte que aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos va a resultar para bien. Hermanos, realmente es tiempo de acercarse al Señor. Todo esto que está pasando en el mundo, su iglesia se está activando. Su iglesia está provocando un avivamiento. Jamás pensamos que viniera de este modo, pero vino de este modo. Y Dios siempre tiene la ganancia. Dios siempre saca cosas buenas de las cosas que nos parecen un poco difíciles, un poco incomprensibles. Así que es momento de acercarse a Él. Es momento de decirle: Señor, yo te quiero amar con todo el corazón. Sé que todo está bajo control. Sé que todo está bajo control porque tú eres mi Dios. Tenemos un Señor. Nuestro Dios es grande y poderoso. Es más grande que todas las cosas. Así que no es momento de quejarnos y darle méritos a la queja y darle méritos tal vez a la necesidad que tal vez usted tiene. No es momento de darle méritos a aquellas cosas negativas. Es momento de darle méritos al Señor. Y recordar que Dios es más grande que cualquier dificultad, recordar que Dios es más grande que la enfermedad, recordar que Dios es más grande que cualquier tipo de necesidad. Tenemos que recordarle al problema, recordarle a la enfermedad quién es más grande. El más grande es nuestro Dios. El más grande es aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios, el que está con nosotros. Si le amamos, todas las cosas van a resultar para bien para nosotros. Así que confiemos en el Señor,
¿En qué temporada está pasando usted ahorita? Sea cual sea, por favor, confíe en el Señor. Por favor, recuerde cuál es su Dios. No se olvide de su palabra, no se olvide de su promesa. Él ha prometido estar con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Recuerde que es nuestro Paracleto. ¿Qué necesidad tiene usted? Recuerde que nuestro Dios es poderoso y puede vencer en medio de cualquier dificultad. Por favor, recuerde quién es su Dios. Hable positivamente, declare la palabra. Confíe en el Señor, así como lo hicieron aquellos hermanos en el tiempo pasado, Pablo y Silas, Daniel, el mismo Jesús, estando en la cruz, que dio su vida completa. Pareciera, sí, sufrió, hermanos. Padeció por culpa de nosotros, pero ese sufrimiento, esa crucifixión, esa muerte vino a ser nuestra redención. Resucitó al tercer día, y aunque sus enemigos creían que tenían ya el poder en sus manos porque habían matado a Jesús, a un final fue una victoria de nuestro Cristo Jesús, porque venció sobre la muerte, porque resucitó al tercer día. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Él es el Dios de todas las temporadas. Por favor, no se olvide que nuestro Dios es el Dios de todas las temporadas. O sea, Él está con nosotros en todo momento, iglesia. Somos su amada. No hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios está con nosotros. Es el fuerte de Israel. Ese es nuestro Dios, el que nos respalda, el que nos sostiene, el que nos cuida, el que nos guarda todos los días de nuestra vida. Así que, padre, madre de familia, recuérdenle a sus hijos cuál es el Dios de la casa. Recuérdenle a sus hijos cuáles son las promesas inquebrantables que tenemos en la palabra. No es lo que las noticias digan, no es lo que los medios digan, es cuál es nuestra promesa, cuál es nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande que esta pandemia. Nuestro Dios es más grande que todo temor. Nuestro Dios es más grande que toda dificultad. Nuestro Dios es más grande que cualquier situación difícil que venga. No importa lo que se quiera venir, seamos fieles al Señor. Estemos conectados de la vid y creamos fielmente, firmemente, quién es nuestro dueño, quién es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador y estará con nosotros en las buenas y en las malas. Estará con nosotros en todas las temporadas. Y lo mejor de todo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Iglesia, Dios les bendiga. Les amamos mucho. Guarde esta palabra en su corazón. Comparta esta palabra con sus hijos. Recuérdele a su familia, recuérdele al pueblo cuál es nuestro Dios poderoso. Dios les bendiga y hasta la próxima. Les amamos mucho.